en su formación dentro de los cursos preuniversitarios para el ingreso a la Facultad de Ciencias de la Salud Humana. Estamos a 3 de febrero, son las 11:31. 11:35, en 4 minutos más arrancamos con todo el contenido para esta clase. ¿Me confirman antes de eso, por favor, si me pueden ver y escuchar Sí, Sí, claramente? se Sí, escucha bien. Bien. chao. Muy bien. En 4 minutos arrancamos con el contenido, así que avísenle a sus compañeros que aún no han ingresado para que puedan estar en la clase.
Muy bien, jóvenes, nuevamente bienvenidos a esta clase de lenguaje. Muy buenos días a todos. Vamos a arrancar con nuestro contenido preparado para hoy. Buenos días, Licen. Buen día a todos. Buenos días. Bien, recuerdan que en la anterior clase nos quedamos en esta parte, estábamos determinando nosotros cada uno de los elementos que componen a las oraciones, ¿no? El sujeto, el predicado, los núcleos, ¿no? El verbo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos esos elementos que seguramente ustedes ya han vuelto a recordar porque han hojeado su cuaderno, han visto sus apuntes, ¿no? Han investigado en el celular, así que estoy muy seguro que ya lo han hecho y ya tienen un mayor conocimiento respecto a estos temas porque lo han vuelto a recordar. Dentro de los tipos de predicado hablábamos que existen, ¿no? Los dos tipos según la cantidad de núcleos y según el tipo de verbo, ¿no? Pero no podemos hablar del predicado si no hablamos de su concepto como tal, ¿no? ¿Qué es un predicado? Bueno, la teoría nos dice que es una parte de la oración, ¿no? Una parte principal de la oración. Toda oración está dividida entre sujeto y predicado, ¿no? Que va a contener o albergar al verbo, ¿no? Entonces, dentro del predicado se encuentra el verbo y las caracterizaciones generales que van a acompañar o sustentar a este verbo, ¿no? Entonces, una oración puede ser de tipo semántica, exhortativa, exclamativa, interrogativa, entre otras, ¿no? Eso es mucho más de lo que ya conocemos, ¿no? Las clases o formas de oración que podemos utilizar, los tipos de oración, ¿no? Interrogativa, cuando hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tienes ahí? Exhortativa, tienes que estudiar para tu examen, ¿no? Y bueno, semántica, exclamativa, ya lo conocemos, ¿no? En toda oración existe un predicado, ¿no? Uno o varios predicados. En ese entendido, ¿no? Según la cantidad de núcleos podemos decir de que hay predicado simple y predicado compuesto. El predicado simple que tiene un solo núcleo y un predicado compuesto que tiene dos o más núcleos, ¿no? El ejemplo está ahí, ¿no? Fíjense, ¿no? Ya. Ahora sí. El niño dibujó, ¿no? El ejemplo, un predicado simple, hablando de la acción, dibujó. Un predicado compuesto, dibujó y pintó, ¿no? El predicado referido a la acción o al verbo, no se olviden, ¿ya? El sustantivo, vimos en la anterior clase, está referido al sujeto. Entonces, el sujeto sustantivo, el verbo predicado, ¿no? Eso hemos aprendido nosotros y no deben olvidarse de esa relación. Entonces el predicado va a contener al verbo y el sustantivo va a complementar al sujeto. Dentro del predicado el otro tipo es según el tipo de verbo. No puede ser predicado verbal o predicado nominal o copulativo, que sé que ustedes ya han investigado, ¿no? El predicado verbal que pone en su núcleo solamente alberga un verbo y expresa una acción, ¿no? El núcleo es un verbo que expresa una acción, mientras que en el predicado nominal el núcleo es un verbo copulativo, ¿ya? Entonces, fíjense, esto habíamos visto en la anterior clase, se los di como investigación para que ustedes puedan profundizar, ¿no? Su investigación, puedan a través de sus propios medios, ¿no? Aumentar su conocimiento, ¿no? Si no entendían alguno de estos conceptos. Dicho eso, entendido eso, pasamos a los siguientes conceptos, ¿no? Existen dos tipos de oración, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de oración, jóvenes? ¿Quién me ayuda? Yo, unimembre y bimembre, si no me equivoco. Ya conocidas también como, sí, Son las coordenadas yuxtapuestas y subordinadas. ya exacta, esas van, fíjense, dentro de dos grandes bloques de oraciones.
¿no? Hay las subordinadas, las coordinadas, las yuxtapuestas, y de ello una subclasificación, ¿no? Estamos muy bien, estamos yendo bien, pero existen dos grandes bloques de oraciones. Estamos hablando de las oraciones simples y las oraciones compuestas, ¿no? Oraciones simples que tienen un solo verbo, ¿no? Y oraciones compuestas que tienen más de dos verbos o predicados, ¿no? En su conformación. Entonces, la oración simple ya la hemos visto en unas clases anteriores, ¿no? Donde solamente tenemos, como le digo, un verbo, un predicado. Y en las oraciones compuestas posee más de dos verbos o predicados, ¿no? En este entendido, dentro de las oraciones compuestas, que son aquellas que tienen más de dos predicados, están lo que ustedes conocen como oraciones coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas, ¿no? No voy a entrar a mucho detalle, lo que ustedes tienen que conocer aquí es que dentro de las oraciones compuestas, entendida la oración compuesta como la que posee más de dos predicados, ¿no? Porque si posee uno solo es simple, si posee más de dos o más, es compuesta. Dentro de las oraciones compuestas tenemos las oraciones coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Hay una subdivisión dentro de las coordinadas, que son las oraciones coordinadas copulativas, oraciones coordinadas disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Recuerden que esta diapositiva ustedes la van a poder tener, ¿no? De hecho, tengo entendido que ya se las envió su compañera, entonces a su grupo de WhatsApp, y ya las tienen, ¿no? Porque la diapositiva que yo les envié están con los próximos temas que vamos a avanzar. Entonces hay por lo menos unos 2 temas más ahí, ¿no? Que ya lo tienen. Entonces ya pueden ir ustedes leyendo y aquello que de pronto quieren volver a recordar, ahí lo tienen, ¿no? Oraciones coordinadas. ¿Qué son las oraciones coordinadas disyuntivas? ¿Qué son las oraciones coordinadas distributivas? ¿A qué nos referimos con oraciones subordinadas adjetivas? ¿No? Tienen todo el tiempo para entrar a cada uno de estos conceptos, jóvenes, ¿no? Y además sus ejemplos. Recuerden que, bueno, la clase es bastante corta, entonces no podemos entrar uno por uno, ¿no? Sin embargo, tienen, vuelvo y reitero, la diapositiva para que puedan ver los, los títulos, ¿no? Y tienen el internet a mano, el celular a mano, para que si no recuerdan esto que ya pasaron en colegio, puedan buscarlo, ¿no? Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan identificar los 3 grandes grupos dentro de las oraciones compuestas, que son las coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas, y dentro de las coordinadas las subdivisiones, ¿no? Copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas. Suficiente con eso. Las oraciones subordinadas que pueden ser sustantivas o sustantivadas, adjetivadas y adverbiales. ¿Listo? Entonces, fíjense que les puse ahí, ¿no? En un apartado inferior, justamente aquí se los voy a remarcar, ¿no? En este lado. ¿Me confirman si pueden ver las flechas? Sí, listen. Muy bien. Entonces, fíjense que acá dice, existen también las oraciones simples, que son aquellas que están formadas por un único predicado, es decir, que tienen un solo verbo, ¿no? Esas son las oraciones simples. Se lo puse ahí para recordar y hacer la diferenciación entre oraciones simples y oraciones compuestas. Continuamos. Ya sabemos eso. Recuerden que hablamos nosotros la anterior clase de la gramática, ¿no? La gramática entendida como las normas, principios, reglas que van a regir la conformación de oraciones, ¿no? A través de la estructuración de palabras. Eso, ¿no? De manera básica o general, lo que es la gramática. Ahora entramos en la ortografía, ¿no? Que son 2 temas o 2 factores muy importantes en cualquier idioma. En cualquier idioma existe la gramática y la ortografía. Puede variar de uno a otro, cada uno tiene sus reglas, ¿no? De acuerdo a su región, de acuerdo a la zona, ¿no? Eso ya lo hablamos también en anterior clase. Entonces entramos a lo referido a la ortografía. Y la ortografía se entiende como las normas, reglas, principios que rigen la escritura,
¿no? La composición de la palabra, cómo a través de una letra o fusionada con otra va a conformar una palabra y esta palabra tiene sus características establecidas por la Real Academia Española, ¿no? Que nos da un parámetro a seguir para que todos podamos entenderlo de la misma forma y ocuparlo, ¿no? De manera correcta. Que muchas veces si escribimos, fíjense, de manera incorrecta, el significado puede variar. Miremos el ejemplo, ¿no? En el que vemos la ortografía básica, ¿no? Los errores más comunes, ¿no? El uso de la H, el uso de la Z, S, el uso de la X o S, ¿no? Extrovertido, ¿no? Examen, estructura, éxtasis, ¿no? Que por ahí alguna vez he visto algún estudiante que ha puesto éxtasis con C, lo peor de todo, ¿no? En vez de X. Entonces, ¿qué tan importante es la ortografía para darle también un significado a las palabras, ¿no? Es ahí lo que hablamos nosotros del razonamiento verbal del tema que estamos en esta unidad 2, ¿no? Cómo a través de la unión de palabras, porque fíjense que cuando yo les digo, por ejemplo, eh, tormenta, ustedes asocian, ¿no? De manera rápida, en fracción de milisegundos, ¿no? El cerebro trabaja, asocia las letras, ¿no? Lo que hemos aprendido. Fíjense cómo volvemos a los conocimientos de inicial, ¿no? De prekinder, kinder, que nos ayudó a identificar las letras, la T, la O, de manera mental, nos empiezan a juntar la T, la O, la R, la E, la M, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las letras. Y conforman una palabra. Y esta palabra tiene un significado, ¿no? Y que por lo que nos han enseñado a nosotros, empezamos a hacer el razonamiento verbal, la lógica, uso de la razón, uso de la lógica, de los conocimientos previos, ¿no? De los conocimientos que poseemos también. Estoy seguro que el 99,9% de los que están en sala entienden el significado de tormenta, no, por lo menos saben a qué asociarlo. Eso porque poseemos. Recording in progress.
significados diferentes en cuanto al tiempo, ¿no? Son del mismo verbo, pero en diferentes tiempos. Y fíjense también, les daba yo, ¿no? La clase anterior les daba yo algunos ejemplos, ¿no? De que varía el significado, ¿no? Cuando escribimos una palabra que supuestamente es la misma, pero, ¿no? Decíamos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esto, esto? ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces fíjense cómo la ortografía nos va a decir cómo se escribe término, ¿no? Termino o terminó, ¿no? Termino. ¿Qué pasa? Por ejemplo, y cada uno ya tiene un significado, ¿no? Fíjense, cada uno depende de un verbo, ¿no? Verbo hacer, verbo haber, ¿no? Entonces, todos los verbos que ustedes ya han encontrado, el ar, er, ir y todos los ir o ar por haber. Entonces, ¿qué vienen del verbo? No significan lo mismo, se escriben casi igual, pero no es igual, ¿no? Una simple rayita arriba de la letra hace que varíe, ¿no? Lo que llamamos tilde o acento, no asiento, nos dijo la profesora. Entonces, el acento, la tilde, que va a determinar también a través de las reglas ortográficas un significado. Estas tres palabras parecen iguales, ¿no? En la forma de escribir, pero no lo son, y peor en significado, ¿no? Significado, cada uno varía, ¿no? Tiene un significado completamente diferente uno al otro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo escribo la misma palabra? Voy a escribir. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Un dios griego? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Están ahí? Sí. Sí, ¿Qué significa término? No sé cómo pronunciar. Termino. Del verbo terminar algo. Ya, pero lo que está escrito en la pantalla, ¿está bien? Está en inglés. Está en inglés. Ah, yo no sé inglés. Noticia nueva para mí. ¿Estás seguro? está mal escrito. Está mal escrito. Está mal escrito. Ya, En este idioma está mal escrito. están jugando conmigo, ¿no? Bien, bien. Está mal escrito, fíjense. Entonces, básicamente no significa nada, ¿no? Bueno, significa algo. Significa que no sabe escribir término, ¿no? O termino en todo caso. No sabe escribir término y significa que es un error ortográfico, ¿no? Esos horrores ortográficos que tenemos, ¿no? Cuando escribimos hoy, ¿no? Cuando escribimos hoy, ¿no? Iré a hoy iré a clase, ¿no? Cuando le decían a su novio, a su novia, a su cortejo, corteja, hoy iré a clase. No hay clases normales, así que no nos vamos a poder ver. Está lloviendo, ¿no? Y le escribían así, ¿no? Y de paso le aumentaban XD. Entonces, díganme si duele la vista o no ver algo así. Se lo bloquean. Se lo bloquea. A la primera, ¿no? ¿Se lo Y cambia? Adelante, por favor. técnicamente, no sé si es verdad, el XD ya está aprobado por la Real Academia Española. Sí, sí, sí. Ya se utiliza. Por eso le decía que hay cosas, por ejemplo, ¿no? ¿En serio? Sí, hay inclusive algunos términos ¿Qué que significa? hay algunos Yo no sabía qué se significaba XD, la verdad. Recién ahorita a esta edad que tengo, supe qué se significaba, la verdad. De hecho, sí, de hecho, la Real Academia sí explica, ¿no? ¿Qué Que significa? busquen jóvenes, está Es un Google. emoticono.
No tiene un Si no, significado no estoy mal. de escritura, Es una es una emoción. expresión. No Profe, estoy mal, profe, creo que significaba ya, como Que reírse, una Ya, significa como a ver, risa y carcajada. a ver, jóvenes, pongámonos de acuerdo, ya. A ver, levanten la mano. Muy bien. Tiene un significado, les dice que tiene un significado a la hora de utilizar como emoji, ¿ya? Búsquenlo, averígüenlo. La Real Academia Española hay términos que ya los ha estandarizado, dice, se utiliza esto para decir algo o para transmitir algo a través de un emoji, cositas así, o sea, lo conceptualiza. Porque como le digo, hay términos como o elementos que ocupamos como el XD, ¿no? Y que se hace a nivel general y mundial. Entonces, hay que establecer algún tipo de significado para personas como nosotros que no sabíamos. Me sumo a eso, no sabía antes yo qué significaba XD cuando lo veía, ¿no? De hecho, si ustedes lo observan bien, es una carita, pues, ¿no? Es una carita, es un emoji, ¿no? Pero que también tiene una razón de ser. Camila, ¿quería hablar, por favor? No, estoy explicándolo, ¿no? Levántese, pero- Ya, muy bien. Entonces, fíjense, jóvenes, y pueden averiguar, hay muchos términos, ¿no? Que inclusive la Real Academia dice en el uso popular, en el uso común, se utiliza para esto. Entonces, de alguna manera te instruye, te guía también, ¿no? Cuando, como le digo, más del 50% más uno, digámoslo así, de la población lo utiliza y lo valida, lo reconoce por el uso constante y popular. Por eso dicen el uso popular o en el uso cotidiano, en la escritura de mensajes se utiliza esta simbología, este término o este uso de tal letra para decir esto, ¿no? Entonces pueden averiguar, pueden buscar, en Google le va a salir un listado de términos que inclusive ya están validados, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la ortografía, jóvenes, ya mayores ejemplos, hay un sinnúmero, ¿no? Que ustedes pueden buscar, pero fíjense cómo una palabra escrita de similar forma como término, ¿no? O termino o terminó puede variar en su significado, ¿no? Y esto gracias a la ortografía, ¿no? Ahí el clásico ejemplo también que les pongo en pantalla del hay con H y hay sin H, ¿no? El ahí, que también significa el hecho, hecho con H y hecho sin H, ¿no? Entonces, debemos cuidar muy bien porque puede variar, fíjense, una simple letra puede variar el significado de mi oración, ¿no? Si no les pongo H y digo hecho del verbo hacer, ¿no? Entonces, si no le pongo H, no va a significar hecho del verbo hacer, sino va a significar hecho del verbo votar o echar, ¿no? Entonces, completamente diferente. Por eso la ortografía nos va a dar esas normas en las que vayan a decir cuándo utilizar H, cuándo no utilizar, cuándo tiene que ir intermedia, cuándo la palabra pingüino lleva dos puntitos, ¿no? O cuándo no debe llevar esos dos puntitos, ¿no? Para leer la U o no leerla, ¿no? Inclusive, como le digo, podemos pronunciarla, ¿no? Podemos verla ahí la letra, pero esos dos puntitos nos van a decir si la pronunciamos o no, ¿no? Entonces, fíjense esas normas estandarizadas a través de reglas que establece la Real Academia Española, ¿no? Que va a regir nuestra manera de entender los idiomas, de entender la escritura, de entender la composición, ¿no? Sintáctica, la sintaxis de las palabras, etcétera, etcétera, nos va a ayudar a nosotros a razonar verbalmente, ¿no? Porque, como les digo, una palabra con una tilde, como el caso de terminó, significa otra cosa, y eso es gracias al conocimiento que nosotros tenemos y vamos asociando, ¿no? Las palabras con los conceptos, con los significados, y para nosotros va a ser un mensaje, ¿no? Lo vamos a descifrar, decodificar. Eso es parte del razonamiento verbal que estamos estudiando en esta unidad 2, ¿no? Cómo la ortografía y la gramática se juntan para poder establecer un idioma, establecer reglas a la hora de escribir, a la hora de leer, ¿no? Y a la hora de entender las palabras, ¿no? Para asociarlos con conceptos. Entramos a la sintáctica, ¿no? Que no es lo mismo que sintaxis, ¿no? ¿Alguno de ustedes pudo profundizar un poquito más?
o en simples palabras o en castellano, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre sintáctica y sintaxis? Por ahí es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sintáctica y sintaxis? O la pregunta diga, la sintaxis está referido a, o en su mismo concepto, o es igual a la sintáctica, falso o verdadero. ¿Qué ha pasado, jóvenes? Les ha dado sueño, ¿no? La lluvia los ha distraído. Es día de dormir. Es día de dormir. Sí, la verdad que sí, ¿no? Está como para Es el clima encamarse. perfecto. Sí, ¿no? Una película y ya está. Pero, bueno, los sacrificios hay que hacerlos, ¿no? Así que es poco tiempo, jóvenes, poco tiempo. En poco tiempo más van a decir, lo logré, lo hice, valió la pena. Así que, bueno, concentrémonos en la clase, tratemos de sacar el mayor provecho posible para que les pueda servir a ustedes, jóvenes, ¿no? Esto es para cada uno. Fíjense que la sintáctica no es lo mismo que la sintaxis. Si alguien dice lo mismo, falso, verdadero, falso, no es lo mismo. La sintáctica es ese estudio que se hace a la estructura, ese análisis, por eso se habla de análisis sintáctico, ese desglose, ¿no?, de la estructura de la oración. ¿Qué significa? Que a través del análisis sintáctico, ese análisis sintáctico me va a ayudar a hacer todo esto que ven aquí, ¿no? Todo esto. El elemento inicial, ¿no?, del cual parte el análisis sintáctico es de una oración, ¿no? Para hacer un análisis sintáctico debo tener una oración, ¿no? Entonces el análisis va a permitir que esta estructura que tiene la oración yo pueda identificar los elementos que la componen, ¿no? Y por ende, la razón por la cual se están ocupando estos elementos para dar un significado al mensaje, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo entiende el mensaje, ¿no?, que da esta oración. Las niñas juegan en el parque. Sin embargo, detrás o dentro, perdón, de la oración, tenemos elementos como el sujeto, el predicado, que están indicados allí, ¿no? Entonces tenemos como sujeto nosotros a la niña, ¿no? A las niñas en todo caso, ¿no? Los sujetos. Tenemos un, ¿qué llega a ser juegan? ¿Qué llega a ser juegan, jóvenes? Verbo. Un verbo, ¿ya? Ahora no me vayan a escribir así, ¿no? Un verbo. Muy bien. Y fíjense que dentro del predicado está, ¿no?, el núcleo del predicado, que llega a ser el verbo, y está un complemento. En esta ocasión tenemos un complemento de lugar, ¿no? ¿Recuerdan los tipos de complemento que existen hablando de esto para que no se me duerman? ¿Alguien recuerda? Existe el complemento de lugar. ¿Qué otros De complementos? tiempo. Muy bien. ¿Qué más? Complemento de lugar, de tiempo, Espacio puede ser. de modo, Cantidad. Complemento cantidad, directo. correcto. Muy bien, y dos generales que son complementos directos e indirectos, ¿no?, que van a estar estos inmiscuidos allí. Muy bien, jóvenes, ya están despertando. Complemento de lugar, de modo, de tiempo, de cantidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo el análisis sintáctico es ese estudio de la estructura de la oración. Esto que ustedes ven en pantalla, ese desglose, ¿no? Porque si no hiciéramos eso, entonces no podríamos identificar cuáles son los elementos que tenemos allí. Continuamos. Esa es la sintáctica, ¿no? El estudio de la estructura de la oración, su desglose, su análisis, su interpretación, ¿no?, su división de los elementos que componen la oración, ¿no? Cada palabra tiene una razón de ser allí. Sin embargo, la sintaxis es la parte gramatical que va a estudiar a la sintáctica, para que se entienda. Esta sintaxis es la que va a estudiar cómo combinamos nosotros estas palabras para que se entienda el mensaje, ¿no?
Es decir, la gramática, la sintaxis nos va a decir que en esta estructura de la oración hay que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, las reglas de tiempo, género, si es plural, si es singular. Por ejemplo, si digo las niñas juegan en el parque, las niñas juegan en el parque, inmediatamente ustedes solo con escuchar, ¿no? O si está escrito las niñas juegan en el parque, ya identifican un error, ¿no? En la estructura sintáctica, en la sintaxis, ¿no? De toda la oración. La sintaxis va a permitir o nos va a decir que dentro de esta oración, por ejemplo, si hablamos de niñas en plural, debo utilizar un determinante como también en plural, ¿no? También en plural. Entonces, ¿por qué puede decir nosotras, ¿no? Las niñas jugamos en el parque, ¿no? No podemos decir nosotras las niñas juegan en el parque, ¿no? Entonces, la sintaxis va a permitir o nos va a establecer esas reglas, parte de la gramática también en su composición, para combinar las palabras, ¿no? Si vamos a utilizar el género singular, debe haber un pronombre, un determinante, un conector en singular también, ¿no? Si vamos a utilizar términos en plural, pues también los demás elementos deben estar, ¿no? Si vamos a hablar de tiempos, ¿no? De complemento de lugar, complemento de tiempo, etcétera, etcétera, debe haber coherencia, ¿no? Con las demás palabras, ¿no? Entonces la sintaxis va a ser la encargada de estudiar a la sintáctica, que es esta estructura de la oración, para que pueda haber un orden, pueda haber un significado coherente y lógico, ¿no? Por eso hablamos de la parte de la gramática. La sintaxis es una parte de la gramática que va a estudiar a la sintáctica, ¿ya? Ese es el concepto que deben manejar. Esta sintaxis lo que va a hacer es identificar las unidades básicas dentro de la tradición lingüística o traducción del idioma, ¿no? Es decir, cada idioma tiene sus propias reglas, ¿no? En ortografía y en gramática. Entonces la sintaxis va a definir a cada palabra cómo está establecida a través de la tradición lingüística, la traducción del idioma en el que se esté estudiando, ¿no? En el que se esté manejando lo que nosotros estamos aprendiendo. Y por último, la sintaxis gramatical posee, dice, categorías gramaticales. O sea, dentro de la sintaxis, estos elementos son los que nosotros identificamos, ¿no? La sintaxis nos va a ayudar a poder identificar los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los determinantes, pronombres, preposiciones, adverbios, conjunciones e interjecciones. La mayoría de estos elementos ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que el sustantivo es el que va a aportar o colaborar al nombre, ¿no? Vemos el adjetivo también como un elemento que va a aportar, ¿no? Alguna cualidad, ¿no? El verbo como acción, los determinantes, el pronombre como el reemplazo del nombre, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya hemos visto algunos de estos elementos. Las conjunciones también las hemos visto. Y lo demás ustedes lo conocen. Entonces, todos estos elementos que nosotros podemos diferenciar en concepto, podemos diferenciarlo, podemos identificarlo en una oración, hacen parte de la sintaxis gramatical. Esa es la sintaxis, ¿no? Parte de la gramática. ¿Recuerdan esta diapositiva también en que les mostré, ¿no? Y que ¿no? El orden en sentido, ¿no? A la oración y que pueda ser lógico y razonable, ¿no? Significativo, ¿no? Que nosotros podamos entenderlo. Porque tal como les decía, por ejemplo, en la anterior clase también, ¿no? Es a veces un poquito difícil, o raro entre un gringo como no conoce la estructura sintáctica, la sintaxis, ¿no? Del idioma castellano, de la lengua española, entonces puede, ¿no? Mezclar
el singular con el plural, ¿no? Por eso a veces se le escucha muy raro. Sin embargo, fíjense, y eso tiene que ver con la sintaxis, ¿no? Vemos que la oración completa que de pronto él dice no concuerda, pues, ¿no? Podemos entenderle al final, ¿no? El mensaje más o menos que quiere decir o lo que nos quiere preguntar o lo que está diciendo, pero en la lógica gramatical que nosotros manejamos, en la sintaxis gramatical, la asociación del verbo, ¿no? Del sustantivo, el pronombre que está ocupando, ¿no? De los adverbios que está ocupando, no son los correctos, ¿no? Y eso nos lo va a establecer la sintaxis, ¿no? Que es la parte de la gramática que se encarga de estudiar o plantearnos las normas para poder nosotros fusionar las palabras, ¿no? En tiempo, en lugar, en verbos correctos, ¿no? En adverbios correctos, etcétera, etcétera. Continuamos. Yo voy a, bueno, antes de entrar a los tipos de sujeto, ya antes, esta parte es de en general para que se entienda lo que es el análisis. Recording in progress. Sí, se ve. Ya, muy bien. A ver, para establecer el análisis sintáctico que hacemos todos siempre, que nos ha enseñado nuestro profesor, nuestra profesora desde el colegio, ¿no? En el que nos presenta una oración, como la que observan ahora en pantalla, ¿no? Y vamos nosotros determinando los elementos que la componen. Pregunto, en esta oración, ¿cuál es el sujeto? El hijo Vamos de mi a... vecina. El hijo Ya. de la vecina. Muy bien, vamos a ir Se levanta la mano. Levanten la mano, sí, correcto, muy bien. Vamos a ir determinando, por favor, vamos a ir determinando desde lo general hacia lo particular, ¿ya? Desde los conceptos más amplios hasta los mínimos. Vamos a ir desglosando cada uno hasta llegar a cada una de las palabras, ya identificarlas. Entonces, vamos a identificar primero en toda oración, dice, para que vayamos paso por paso y ustedes puedan decir, ¿no? Porque siempre a veces uno se hace la pregunta, ¿cómo empiezo yo a identificar los elementos que componen una oración? Primero debo determinar que toda oración está compuesta por un sujeto y un predicado. Muy bien. Entonces, empiezo diciendo que, a ver, que el hijo de mi vecina es el sujeto, ¿no? ¿Cuál es el predicado? Si me dice la teoría que toda oración tiene un sujeto y un predicado. Me ¿Cuál es el regaló una predicado? pelota verde ayer. Correcto. Me regaló una pelota verde ayer. Carolina, adelante por favor. Bien. Eso llegaría a ser el predicado. ¿Van a levantar la mano por favor, jóvenes? Ese es el predicado. Dentro de estos dos grandes bloques, el sujeto y el predicado, no se olviden, vamos a seguir las reglas, van a levantar la mano por favor. Vamos a ir profundizando. ¿Cuál es el sujeto como tal? Levanten la mano. Luca. El hijo.
Muy bien. Entonces, dentro de esta oración podemos identificar ya a nuestro sujeto como tal y ese sujeto va a ser el hijo. Muy bien. Aquí voy a poner el hijo y este para nosotros es el sujeto. ¿Ya? Ya determinamos el sujeto, luego tenemos que determinar el verbo, ¿no? El verbo como tal. Pregunto, ¿cuál es el verbo en esta oración? Miguel. Regalar. Regalar, ¿no? En este caso dice regalo, ¿no? Entonces, nuestro verbo aquí, siguiendo la oración, ¿no? Porque la oración es, el hijo de mi vecina me regaló, ¿no? Entonces, aquí es regaló. Vamos a hacer otro colorcito por aquí. Y este va a ser nuestro verbo. Correcto. Entonces, fíjense, ya definimos la estructura básica nosotros, ¿no? Ya tenemos los dos grandes bloques, ¿no? Que conforman una oración, el sujeto y el predicado, ¿no? Dentro, o podemos inclusive esto para no repetirlo, ¿no? Podemos llamarlo no sujeto, sino el sustantivo, ¿no? El sustantivo va a acompañar, ¿no? O va a sustentar al sujeto y el predicado va a albergar o sustentar al verbo, ¿no? Ahora, una vez que hemos hecho nosotros ya ese análisis de simple, ¿no? El análisis simple, vamos hasta acá, todo entendemos, ¿no? Hasta acá es la parte más fácil que siempre hemos aprendido en lenguaje. Sin embargo, después de señalar el verbo y señalar el sujeto, ¿no? En el que el hijo es el sujeto y el verbo es regaló, ya pasamos a un siguiente cuarto paso en el que ya analizamos los complementos, si es que los hay. Existen, recuerden jóvenes, complementos del sujeto y existen complementos del predicado o verbo, ¿no? Complementos del sujeto y complementos del verbo. Complementos que pueden ser directos o indirectos, ¿no? Y dentro de ellos ya están los que ustedes conocen y los que mencionaron hace un momento, ¿no? Entonces, yo determino, porque fíjense que esta oración simplemente podría quedar en el hijo de la vecina me regaló, ¿no? Entonces, ahí tenemos un sujeto y un verbo y punto final, el hijo de la vecina me regaló, pero ¿no? Como les decía yo, que cada complemento que nosotros coloquemos en una oración nos va a servir para sustentar, ¿no? Y entender cada vez mejor la oración, ¿no? Y el mensaje que se nos quiera transmitir, ¿no? Porque el hijo de mi vecina me regaló, quedamos como que en la incógnita, ¿no? O sea, ya, ¿qué te regaló, ¿no? Sin embargo, una pelota verde ayer me va a ayudarnos a entender y ahí puedo complementar o puedo aumentar algo más a la oración para que sigamos entendiéndola de mejor manera. Pregunto, habiendo dos tipos de complemento que puede ser complemento del sujeto o complemento del verbo predicado, vayamos con el complemento del sujeto. ¿Cuál sería el complemento del sujeto en esta oración? Luis Javier, adelante. De mi vecina. De mi vecina, correcto, muy bien. Ese es el complemento del sujeto, ¿no? Tenemos, ya les decía, dos tipos de complemento, ¿no? Entonces, este sería el complemento del sujeto. Muy bien. Vamos con el complemento del predicado, ¿no? Vamos a analizar el complemento del predicado, el complemento del verbo, ¿no? Para que me puedan entender. ¿Cuál sería el complemento del verbo en esta oración? ¿Cómo yo puedo identificar el complemento? Recuerdan, antes Miguel va a tener la palabra. Ya a ver si nos puede ayudar también ahí Miguel. Recuerde, por ejemplo, recuerdan que la maestra, el maestro en el colegio nos dijo, para que ustedes puedan identificar los complementos deben hacer ciertas preguntas. ¿Qué pregunta debo hacerme yo para poder identificar, en este caso, el complemento del verbo?
Yo creo que la pregunta yo creo que la pregunta indicada sería ¿qué te regaló? Y sería una pelota verde. Correcto, el qué más el verbo, ¿no? Miguel, adelante, por favor. Quería comentar también algo. Yo comenté, creo. Ya. Entonces, fíjense que la pregunta para poder identificar nosotros un complemento es qué, ¿no? En el caso del complemento del verbo, hablando de la acción, el qué, ¿no? Y en el caso del complemento del sujeto, estamos hablando del quién, ¿no? ¿Quién es el actor o quién está realizando la acción? El hijo de quién, de mi vecina, ¿no? Entonces, vamos a complementar nosotros estas preguntas más clásicas, ¿no? Y las preguntas más fáciles de entender, que también están dentro de un complemento general, ¿no? Que es el complemento directo, ¿no? Donde de manera fácil y sencilla con el qué y quién podemos identificar nosotros la acción, ¿no? Básicamente en una oración, el verbo, ¿no? Es lo que nos va a ayudar a poder entender y a relacionar todas las palabras, ¿no? Vamos a determinar nosotros la acción, lo que se está haciendo. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos tenemos también un complemento, ¿no? Del verbo, así como en el complemento del sujeto, en el que de mi vecina llega a ser el complemento. Y en el caso del complemento del verbo, ¿cuál sería el complemento en esta oración? ¿Cuál sería el complemento del verbo o el complemento del predicado en esta oración? Pelota verde sería. Luca. Una pelota verde. Una pelota verde ayer, todo, completo, ¿no? Ahora, efectivamente, ayer también es un complemento, ¿no? Por eso les decía un todo. Me regaló una pelota verde ayer, llega a ser nuestro complemento, es como acá, ¿no? De mi vecina. Entonces, en este caso, muy bien, Luca, en este caso, vamos a utilizar otro color, una pelota verde ayer, esto de aquí, llega a ser nuestro complemento del predicado o, para que se entienda mejor, nuestro complemento del verbo. Vamos a poner su abreviación, ¿ya? Complemento del verbo. Ahora sí, continuamos. ¿Qué llega a ser aquí desglosando cada vez más? Por eso los pasos que debemos hacer es seguir buscando, ¿no? Ya identificamos el complemento del sujeto, identificamos el complemento del verbo. Ahora vamos a identificar nosotros, ¿no? Porque fíjense que puede ir desglosándose, ¿no? Cada palabra. Estamos cada vez más llegando de lo general a algo más particular, ¿no? La palabra ayer, ¿qué llega a ser? Ayer. Damaris. Complemento de tiempo. Complemento de tiempo o complemento circunstancial, ¿correcto? Este es nuestro complemento circunstancial, complemento de Miguel Ángel. Muy bien. Fíjense, ya vamos desglosando, ¿no? Cada uno de los complementos. Así, esa es la manera. Esos son los pasos que deben seguir jóvenes cuando vean toda oración. Por eso, y voy a prender mi cámara, por eso es que les digo, ¿no? Vuelvo al consejo de la anterior clase. Practiquen. Fíjense cómo esto pueden hacer con un texto, una hoja. Impriman una hoja y empiecen a determinar, ¿no? Como ven ahí con diferentes colores, los elementos. Y si no se acuerdan, porque seguramente en el primero, en el segundo ejemplo, que es muy normal, no van a poder identificarlos. Para eso tienen el teléfono al lado del internet. Empiezan a buscar, ¿no? Cómo identificar o el concepto de un complemento directo, complemento del verbo, del predicado, un complemento del sujeto, ¿no? Y hasta ejemplos le dan, ¿no? Ustedes ponen, ¿qué es el verbo?
y ejemplos, ¿no? ¿Qué es el predicado y ejemplos? Entonces no solo le va a dar el concepto, sino también algunos ejemplos que van a poder entender y asociar con lo que ustedes están haciendo. Una vez que ustedes esto logren identificarlo, ya va a ser de manera automática, ¿no? Inconsciente. Cada texto que ustedes vean, que lean en su celular, en un libro, mentalmente, ¿no? Como si tuvieran el traje de Iron Man, van a poder desglosar estas partes, ¿no? Van a poder identificarlas sin tener que subrayarlas, ¿no? Entonces, pero eso hace la práctica, jóvenes, ¿no? Al igual que ustedes en su momento en el colegio, muchas de estas cosas yo no las entendía, pero no las entendía porque no las practicaba, ¿no? Lo veía en la pizarra, me lo escribía la profesora, ese rato sí, más o menos, ¿no? Ya inclusive me hacía la pregunta, ¿cómo puede la profesora, ¿no? Identificar estos podía. Entonces, ¿no? Y rutinario, ustedes de manera inconsciente lo van a poder leer. ¿Me escuchan bien, jóvenes? ¿No se escucha entrecortado? ¿Lo escucha bien, Lice? Todo bien, Lice. Muy bien, ya. Ahora sí, ¿qué otros elementos nosotros podemos encontrar, ¿no? Y sigan, por favor, mi consejo, ¿no? Aprovechen el fin de semana porque cada vez estamos más cerca del primer examen. Creo que el primer examen está del 14 para adelante, en la siguiente semana, si no me equivoco. Entonces, ya estamos cerca de una primera fase de mi materia, si no de las otras deben practicar, ¿no? Y la mejor manera de practicar es aprovechando el fin de semana, el sábado por la tarde, domingo, ¿no? Como le dije, es un sacrificio, ¿no? Esto es un sacrificio que va a ser por su bien, así que deben hacerlo. Luego de esto, fíjense cómo siguiendo estos pasos ya podemos nosotros identificar, podemos pillar también otros elementos. Por ejemplo, ¿no? Hace rato su compañera decía, hay también el complemento directo y el complemento indirecto. ¿Cuál sería aquí, ¿no? En general, una pelota verde ayer es un complemento del verbo, ¿no? Un complemento del predicado, ¿no? Pero también podemos determinar aquí un complemento directo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar, ¿no? cuál es el complemento directo? Haciéndonos qué pregunta. Primero, ¿cuál creen que es el complemento directo? Si pregunto, ¿qué me regaló? Nada más, quiero preguntarle eso. ¿Qué me regaló? Una pelota. Una pelota. Una pelota. Ya, una pelota, ¿ya? Pero fíjense, ¿no? Que creo que Luca decía, ¿no? Pelota verde, una pelota verde. Una pelota verde ayer es un complemento del verbo, todo junto, ¿no? Luego vamos desglosando, el ayer es un complemento circunstancial o de tiempo y la pelota verde, una pelota verde, porque podría decir me regaló dos, ¿no? Dos pelotas verdes. Por eso hacemos la pregunta del qué, pero esta vez funcionado con el verbo. ¿Qué me regaló el hijo de mi vecina? Una pelota verde. Hasta ahí. Entonces, una pelota verde para nosotros, por eso voy a activar mi cámara. Jóvenes, por eso nosotros debemos primero saber identificar los conceptos, ¿no? Entonces, si yo no conozco el concepto de tal término, ¿cómo lo voy a poder identificar? Entonces, una vez que ustedes ya conozcan de ese concepto, van a poder decir, ¿no? Es tal cosa. Entonces, aquí, solo una pelota verde ayer llega a ser para nosotros el complemento, ahí está, el complemento directo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal como lo dice su nombre, de manera explícita o clara o directa, nosotros decimos de acuerdo a la acción, porque si decía, si el verbo era en vez de me regaló, me pinchó, ¿no? Me pinchó, ¿qué cosa, no? ¿O qué pinchó el hijo de la vecina? La pelota verde, ¿no?
o mi pelota. Entonces, el complemento directo va a ser una respuesta a la función del verbo, ¿no? Va a responder a la acción que se está realizando con la pregunta ¿qué? ¿No? Porque recuerden que el complemento que estamos ahora analizando es el complemento directo del verbo, ¿no? Cuando estamos revisando o analizando un complemento del sujeto, la pregunta es ¿quién? ¿No? ¿Quién fue el que realizó esa acción? Ahora, una pelota verde llega a ser nuestro complemento directo. ¿Y cuál sería el complemento indirecto? Si hablamos de un complemento directo, también tenemos que hablar de un complemento indirecto. ¿Cuál sería nuestro complemento indirecto en esta oración? ¿Cuál creen? Después del verbo está el complemento. Mi vecina. Ayer. No, ayer es el complemento del tiempo, ¿no? Eso ya lo descartamos. Yo les voy a hacer la pregunta que nos ayuda a identificar el complemento directo, por eso deben leer el concepto también. Les voy a hacer una pregunta. Regaló una pelota verde. ¿A quién Ese el hijo de la vecina regaló una pelota verde ayer? Luca. Ayer. Yo le dije a una compañera, pero a mí, yo como persona. Ya, entonces, ¿cuál sería en la oración el complemento indirecto? ¿Cuál es la palabra? ¿Me? Muy bien, Luis. Muy bien. Nada, ya respondí. Ya, bien, gracias. Bien, fíjense, el me llegaría a ser aquí nuestro complemento indirecto. ¿Por qué? Porque, como le digo, basémonos nosotros en el concepto, en la teoría, ya, este me es el complemento directo porque responde a la pregunta ¿a quién? ¿No? Entonces ya yo voy asociando y ya lo voy dando como un todo. Ya estamos, fíjense, llegando a la parte final del desglose, entonces ya tengo que ir utilizando toda la oración, ¿no? ¿A quién le regaló el hijo de mi vecina una pelota verde ayer? Porque ya tengo cada uno de los elementos identificados, ¿no? Entonces, la respuesta es a mí, ¿no? Me regaló esa pelota a mí, me regaló a mí. Y como dicen los niños, mío de mí, ¿no? Entonces, ahí el complemento indirecto es justamente me, ya en este caso, en esta circunstancia. Yo, jóvenes, les preparé un documento, bueno, son 3 documentos en realidad, bastante sencillos, una hoja cada uno. Voy a activar mi cámara para que ustedes puedan hacer estas prácticas. Si por mí fuera, estaría encantado de que estemos más del tiempo, de que podamos hacer más ejercicios para que me entiendan. Yo voy a hacer solamente un ejercicio, el que ven en pantalla, por una cuestión de tiempo, ¿no? Sin embargo, ese documento que no es para que me lo presenten, no es tarea, no es práctico, es un documento que yo les voy a compartir para que ustedes, si así quieren, si así gustan, lo practiquen. No es obligatorio, ¿ya? El que desee aprender más, ¿no? Puede desglosar lo que está pidiendo esos documentos que van referidos a esta práctica, ¿no? Para que puedan captar o puedan asimilar mejor estos contenidos y que no se olviden, de tal manera que quede en la memoria a largo plazo. Al finalizar la clase, por favor, 1 minuto después de la clase, cuando yo me despida, la persona encargada, ya la señorita encargada de este grupo, me va a escribir, ¿ya? Y se lo voy a enviar para que lo pueda compartir con sus compañeros. Y quien guste lo pueda realizar o lo pueda elaborar eso en su casa, en su tiempo libre. ¿Ya? Si por mí fuera, hiciéramos más ejemplos. Vamos a continuar, ¿ya? Esa es la manera, jóvenes, esos son los pasos. Vemos que vamos de lo general a lo particular, un análisis, ¿no? De general a particular, para poder ir determinando cada uno de los elementos que componen una oración.
Todo esto que hemos hecho hoy es el análisis sintáctico. Fíjense que en la oración vemos, en toda la estructura de la oración vemos la gramática, ¿no? Que está gramaticalmente ordenado correctamente con el uso de los tiempos, el género, ¿no? El verbo, ¿no? Porque, por ejemplo, gramaticalmente no estaría bien si decimos el hijo de mi vecina me regalara una pelota verde ayer, ¿no? Vamos a sonar como los gringos, ¿no? El hijo de la vecina a mí regalar pelota verde ayer, ¿no? Así hablan, ¿no? Entonces, fíjense cómo es tan importante esta estructura, este análisis sintáctico, pero también la sintaxis, ¿no? Que el uso de las palabras, del tiempo, el modo que se vaya a ocupar y los verbos, ¿no? Las terminaciones del verbo, ¿no? Puedan tener relación una con otra para que el significado no se distorsione, ¿no? Entonces no se entienda de otra forma, ¿no? O sea difícil de comprender. Lo que se busca es con la gramática, con la ortografía, que a través de la razón y la lógica este razonamiento verbal sea fácil y el mensaje se pueda emitir de la mejor manera, ¿no? Por eso es que el dicho dice, hablando la gente se entiende, ¿no? Y por eso también no entendemos a otra persona de otro idioma, porque si no conocemos ese idioma, entonces es casi imposible que nosotros podamos comunicarnos con ellos. Entonces la gramática y la ortografía va a ayudarnos a que las oraciones, los textos, los párrafos tengan significado y el mensaje lo podamos adquirir de la manera más fácil y práctica. Bien, les voy a pedir, jóvenes, un minuto, por favor. Un minuto y ahora vuelvo. Ahora sí, continuemos. Vamos a seguir con el avance. Como les digo, en ese documento van a poder ustedes con mayor tiempo, mayor detenimiento, entender aquello de lo que estábamos hablando, ¿ya? Y además que ya tienen las diapositivas, entonces pueden comparar las diapositivas con los ejemplos, ¿no? Fundamentar, leer los conceptos y de paso tienen el internet, el teléfono a mano, si algo no entienden o quieren ver más ejemplos, los pueden buscar. Practiquen, impriman una hoja de un documento, subrayen, separen, analicen, ¿no? Identifiquen los elementos que lo componen dentro de este análisis sintáctico. Bien, hablamos también del sujeto, esto que conocen ustedes, sé que sí, sé que conocen esto de acá, a los tipos de sujeto, ¿no? Entendiendo que el sujeto es el protagonista de la oración, el que va a realizar la acción o va a ser quien reciba también la acción, ¿no? Por un lado puede ser quien, como les digo, quien actúe, ¿no? O quien sea el que reciba las consecuencias de esa acción. Ahora me van a entender, ¿no? Ese es el sujeto, el protagonista de la oración que puede estar, dice, en la oración explícito, puede aparecer, ¿no? O puede estar implícito, sujeto, ¿no? O elíptico, sobreentendido, ¿ya? En la estructura de la oración, que no aparece, ¿no? Escrito textualmente, pero que sí podemos identificarlo. En ese entendido, jóvenes, existen tres tipos de sujetos, ¿no? Y cada uno con su clasificación, ¿no? Hay sujetos según su participación, que pueden ser sujetos agentes o sujetos pacientes, según su expresión, sujeto expreso o tácito,
y según su núcleo, sujeto simple y sujeto compuesto, ¿no? Esto lo saben mejor que ustedes. El sujeto agente es el que realiza la acción de manera directa y activa. Por eso hablamos de que es una oración en modo activo, en el que sin ninguna complicación identificamos al sujeto, ¿no? Está explícito, está claro, más que el agua inclusive, el ver o identificar al sujeto en la oración. Entonces, es el que va a realizar la acción, para que me entiendan. Ese es el sujeto agente, el que realiza la acción de manera directa o activa. El ejemplo es Juan come fruta, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Por si alguno no está siguiendo, aquí está el ejemplo. Este es el sujeto agente. Pasamos nosotros al sujeto paciente según los tipos de sujetos, según su participación. Y este sujeto paciente, contrario al sujeto agente, no es el que realiza la acción, sino el que recibe más bien las consecuencias o el resultado de esa acción, ¿no? Por ejemplo, dice, un conejo fue cazado por el zorro. Pregunto, en esta oración, ¿cuál es el sujeto? El conejo. El conejo. Conejo, muy bien. ¿Por qué no el zorro? ¿Y qué llegaría a ser el zorro aquí? Levanten la mano, por favor, en esta oración. Un conejo fue cazado, con Z, por si acaso, cazado por el zorro, ¿no? Una letra, fíjense cómo varía en el significado, ¿no? Y volvemos al razonamiento verbal y a la ortografía, ¿no? Inclusive en la gramática sería, tendría otro significado, ¿no? En una fábula, ¿no? Si ponemos un conejo fue cazado con S por el zorro, entonces entenderíamos que el zorro era el cura, ¿no? En una fábula en el que los animales hablan, tienen funciones específicas, ¿no? Un conejo fue cazado por el zorro sería el cura, ¿no? El sacerdote, el cura de ese, quien propicia ese matrimonio, y el conejo se casó, pues, ¿no? Del verbo juntarse o ponerse la soga al cuello, más o menos así. Ahora, pregunto, ¿por qué el zorro no es el sujeto, o sí es? ¿Qué llegaría a ser el zorro en esta oración? Levante la mano. De manera fácil y sencilla, ¿qué llegaría a ser el zorro? Para no complicarnos aquí, aparte que es un animal en esta oración. Julián. Es sujeto, profe. Dice zorro. ¿Estás segura? En esta oración. Sí. Ya. ¿Quién dice? Miguel Ángel, adelante, por favor. El zorro es sujeto porque él realizó la acción. Entonces, ¿qué llegaría a ser el conejo? Ni idea, profe. Ya. Carlos, adelante. ¿El zorro viene siendo el complemento del verbo? Correcto, muy bien. Fíjense, jóvenes, efectivamente el conejo y el zorro, ¿no? La teoría del sujeto nos dice que puede ser una persona, un animal o cosa, ¿no? Pero la teoría también dice que el sujeto va a acompañar al verbo, ¿no? Va a acompañar a la acción, ¿no? Que está realizando ese sujeto. Ahora, ahí nos podemos confundir un poquito, ¿no? Pero hay que recurrir a ese análisis semántico, a ese análisis estructural que hablábamos hace rato, ¿no? En el caso de un sujeto realizando la acción, muchas veces identificamos lo que decían hace rato ustedes, ¿no? El concepto nos dice que el sujeto realiza la acción, no siempre, ¿no? El sujeto puede realizar la acción o puede ser el que recibe la acción, ¿no? Por ejemplo, el pastor de la iglesia, ¿no? Murió, ¿no? Murió a causa de un paro cardíaco, ¿no? Y José, el pastor de la iglesia, murió a causa de un paro cardíaco y fue asistido por José, ¿no?
Entonces ahí de pronto decimos, tenemos dos sujetos, ¿no? O José es el sujeto porque realizó la acción. José fue el que asistió, el que le reanimó al pastor, ¿no? Sin embargo, fíjense que en esta situación, por eso desglosamos nosotros toda la oración, por eso por favor les aconsejo, ¿no? Los insto a que hagan esa práctica con los documentos que les voy a enviar. En este caso, tenemos un sujeto paciente, ¿no? Que es básicamente el que va a recibir las consecuencias de la acción, ¿no? La pregunta es, ¿quién fue cazado por el zorro? ¿El zorro? No. El zorro llega a ser en esta oración un complemento, ¿no? Complemento del verbo, tal como decía su compañero. Entonces, un complemento que me va a ayudar a entender con mayor precisión la situación, ¿no? De la oración o el contexto. Porque si yo no y para que me entiendan, ¿no? Si yo no pongo al zorro por el zorro, ¿no? Si dejo en un conejo fue cazado, ¿se entiende la oración? ¿Sí o no? Un conejo fue cazado. Listo. No se entiende. Fíjense cómo sí se entiende, ¿no? Sí se entiende e inclusive identificamos en esta oración simple, identificamos al sujeto y el verbo, ¿no? El sujeto, el conejo y fue cazado, ¿no? Entonces, esas preguntas de pronto que nosotros no le tirábamos mucha atención cuando nuestro profesor, nuestra profesora, nuestro maestro o maestra nos decía, ¿cómo usted puede determinar cuál es el complemento directo? ¿Cuál es el complemento directo? Haciendo estas preguntas. Tienen que saber los jóvenes, tienen que memorizarlo, tienen que comprenderlo, interpretarlo para luego comprenderlo, ¿no? Es decir, ¿no? Ustedes saben que para sumar deben utilizar el signo más, para restar el signo menos, ¿no? Para dividir el signo de división. Entonces lo mismo aquí, para utilizar el complemento directo debo utilizar el qué, para utilizar el complemento directo debo utilizar el quién, y eso repetirlo tanto en los complementos del sujeto como en los complementos del predicado. Entonces si yo puedo, ¿no? Tener en cuenta que cada acción tiene una pregunta para su respectiva relación en toda la oración, me va a resultar más fácil. Intenten, prueben con eso, ¿no? Si de pronto hasta ahora no logramos entenderle al profesor, a la profesora, entonces hagan esa relación con las preguntas y asócienlas, ¿no? El complemento directo viene con esta pregunta, el complemento directo viene con esta pregunta, y vayan practicándolo en cada oración. Entonces, en este caso, un conejo fue cazado por el zorro, el conejo, nuestro sujeto, el verbo complemento. Ese es un tipo de sujeto, ¿no? Determinado, el sujeto paciente, quien va a recibir la consecuencia de la acción. No está siendo de modo activo o sujeto agente al realizar la acción. Pregunto, jóvenes, ¿me escuchan claramente? ¿No se escucha entrecortado? ¿Se escucha bien? Sí, Está bien. Bien, Lizeth. Ya, ok, gracias, gracias, Está señorita. bien. Bien, continuamos. A ver, había tenido mi cámara encendida. Continuamos. Dentro de los tipos de sujetos tenemos a los tipos de sujetos según su expresión. Esto ustedes lo han escuchado 20.000 veces, ¿no? Sujeto expreso y sujeto tácito. El expreso es cuando el sujeto aparece explícitamente, ¿no? Lo podemos ver, está escrito, ¿no? En la oración. Entonces no tenemos que inferirlo, deducirlo o suponer que ahí está. Sujeto expreso está escrito tal cual, ¿no? Entonces, y es fácil de entender, de manera directa podemos identificarlo sin mucho análisis, ¿no? Camila está en su casa, listo. ¿Quién es el sujeto? Camila, no es más. Entonces fíjense cómo el sujeto expreso es aquel que está explícitamente escrito e identificado en la oración. El sujeto tácito o explícito, ¿no? Es aquel sujeto que no aparece escrito en la oración, pero sí que podemos deducirlo, ¿no? O suponerlo por la estructura de la oración, cómo está
ordenado, ¿no? Las palabras utilizadas. A ver, yo voy a dar este ejemplo, ¿no? Identifiquen ustedes el sujeto si yo digo viaje a Rusia. Escuchen lo que estoy diciendo. Identifiquen al sujeto si yo digo viaje a Rusia. Luca, ¿cuál es el Yo. error ahí? No, escuchen lo que digo, fonológica o ya, está en lo cierto, Luca, con el ejemplo que les doy en pantalla. El yo es el sujeto tácito, ¿no? Yo viajé a Rusia, pero sin embargo, escuchen lo que les digo, ¿no? Si yo digo en el ejemplo viaje a Rusia sin tilde, habría lógica en ponerle yo. Gramaticalmente estaría bien, fonéticamente, fonológicamente estaría bien, Miguel Ángel. No, ahí si fuera viaje a Rusia, el sujeto sería Rusia. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que la simple tilde estaría cambiando, ¿no? El sentido de la oración, significado de nuestra oración, ¿no? Si yo digo yo viaje a Rusia sin tilde, escuchen, yo viaje a Rusia, ¿no? Está de nuevo el gringo, volvió el gringo a hablar, digamos, ¿no? Yo viaje a Rusia, yo luego ir a España, yo luego pasar por Rusia nuevamente. Entonces, no habría, ¿no? Ese orden gramatical, ¿no? Ni ese sentido. Y volvemos al tema del razonamiento verbal, ¿no? Razonalmente o lógicamente no está habiendo un uso correcto, ¿no? De la ortografía o de la gramática, del orden sintáctico, de la sintaxis de la oración, ¿no? Eso siempre nos repetía, ¿no? La profesora de lenguaje, el profesor. Entonces, vamos entendiendo un poquito más. Espero que sea así, que pueda aportar un poco más a lo que conocen, ¿no? Que puedan entender un poco más, ¿no? Tal vez de lo que no comprendieron anteriormente. Repasen ya, jóvenes. Bien, entonces fíjense cómo esa tilde va a cambiar el sentido, ¿no? Y efectivamente el sujeto tácito, como dijo Luca, es yo. Yo viajé a Rusia en tiempo pasado, ¿no? Yo viajo a Rusia, tiempo presente. Yo viajaré a Rusia en tiempo futuro, ¿no? El yo, aunque no esté allí, pero a nosotros lo podemos identificar por la estructura de la oración, el cómo está ordenado, ¿no? Cómo está estructurado. Y por último, los tipos de sujetos según su núcleo pueden ser sujeto simple y sujeto compuesto. Esto es mucho más fácil todavía, ¿no? El sujeto simple se da cuando la oración solo tiene un núcleo, es decir, un sujeto, un sustantivo pronombre, ¿no? Él come fruta, Juan come fruta. Entonces, la oración tiene un solo núcleo, ¿no? Un solo pronombre en este caso, ¿no? Y puede ser sujeto compuesto cuando la oración tiene más de un núcleo, ¿no? Él y ella, él y ellos, ¿no? Nosotros y él salimos a caminar, ¿no? Él y ella salieron a caminar. Entonces, los tipos de sujetos necesito que sepan que se identifican de acuerdo a su participación, su expresión, o se clasifican según su participación, expresión y según su cantidad de núcleos. Según su participación puede ser sujeto agente o sujeto paciente, según su expresión, sujeto expreso, sujeto tácito, y según su núcleo puede ser simple o compuesto. Listo. Por ahí es una pregunta. Ahora, para ir finalizando, jóvenes, ¿qué dice todas esas letras que están unidas ahí? ¿Qué dice? Levanten la mano. Rápido. Odalis. Ejercicios. ¿Cuántas veces tuvo que mirarlo o leerlo para identificarlo? Una. Una. Ya, Una. ahora, sinceramente, jóvenes, sin mentirme, Odalis lo identificó a la primera y yo sé que otros también a la primera, ¿no? Y otros mortales como yo, después de verlo cuántas veces, ¿quién lo vio 2 veces recién para poder identificar la palabra? Sé sincero, levanten la mano. Sinceramente, tuvo que mirar 2 veces para poder identificar qué es lo que dice y el significado. A ver, tenemos una persona sincera acá, Juliane. Muy bien, gracias. Laura igual. Bien, la sinceridad ante todo, ¿no? Riseli igual, dice, tuvo que mirarlo 2 veces. Muy bien.
Muy bien, yo también, ¿no? Yo también levanto, voy a prender mi cámara, yo también levanto la mano, ¿no? Tuve que verlo 2 veces, ¿no? Para asociarlo, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que nos dice el texto. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora no es más que una lógica razonada de la comunicación elemental de toda oración, hablando del razonamiento verbal. ¿Qué es el razonamiento verbal? Es la lógica que utiliza toda persona, ¿no? Porque el ser humano es lógico, es inteligente, es razonable. Entonces utiliza la lógica para razonar, ¿no? Y establecerlo en diferentes ámbitos, comunicación, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito familiar. Para todo ello ocupamos la lógica y la razón, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto es parte de los elementos que nos van a ayudar a razonar, a tener una lógica y establecer los diferentes mecanismos correctos y adecuados para transmitir una información, ¿no? A través de la conformación de oraciones. Entonces utilizo el lenguaje para establecer oraciones, unir letras, ¿no? Mentalmente para que me puedan entender. Entonces este es un proceso integral en el que asociamos letras como la que ven ahí para poder entender a quién me habla, para poder entender lo que me escribe, ¿no? En un texto. Entonces poder identificar las palabras similares, ¿no? O diferentes y asociarlas, ¿no? Aquí cada letra es diferente, pero en su conjunto me da un solo significado, ¿no? Que es ejercicio. Entonces yo entiendo ejercicios, aquí algunos lo pueden entender como un práctico que voy a realizar en un determinado tema para poder retener la información a través de la práctica, ¿no? Ejercicio. Alguno acaba de decir ejercicios referido a, podemos asociarlo también, claro, ahora lo están asociando por la materia, ¿no? A una elaboración de prácticas, ¿no? En el área del lenguaje, ¿no? Podemos definir si utilizáramos esta palabra ejercicio en otro contexto, por eso hablamos de utilizar la lógica. Si estuviese yo siendo su docente de la carrera de actividad física, entonces ejercicio significaría otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense cómo utilizamos la lógica, la razón y la asociación de las palabras, de las frases, ¿no? Este ejercicio unida con otra frase me va a dar el significado que yo quiero, va a ser más fácil. Y ahí va lo que hablamos acerca de nosotros, la estructura, ¿no? De la oración y ese análisis semántico. Este ejercicio, si yo quiero a ustedes ahora decirles que son ejercicios físicos, entonces le aumento la palabra físico, ¿no? Ejercicios físicos, ejercicios mentales, ¿no? Ejercicios psicológicos, ejercicios matemáticos, y va cambiando el sentido, ¿no? Y ustedes lo van entendiendo. Entonces, ese es el razonamiento verbal y la importancia, jóvenes, del uso de la ortografía, de la gramática, para la conformación de palabras a través de la unión de letras, para entender el significado de esas palabras, para poder expresarnos, para poder transmitir la información. Bien, entonces podemos identificar las palabras, sus similitudes, sus diferencias y darle un significado, ¿no? Y transmitir mensaje, ¿no? Y viene todo, fíjense, va de la mano con lo que ya hemos aprendido desde nuestra primer clase. Para finalizar, ¿no? Esto de acá necesito, ya llegamos a la hora, jóvenes, termino la clase, le paso el documento, ¿ya? Todo esto es lo que nosotros hemos visto y aquí quiero que esto se lo memoricen primero, en una primera instancia, pero luego lo analicen, lo interpreten, lo traten de aplicar y al final se los puedan retener, ¿no? Puedan retener esa información, ¿no? Aquí es lo más fácil para que lo puedan identificar, ¿no? ¿Qué es un sustantivo o para qué nos sirve? Nos sirve para nombrar a personas, animales, cosas, sentimientos o ideas. Listo. ¿Qué es un artículo? ¿Para qué nos sirve? El artículo va a acompañar al sustantivo. Ahí les puse unos ejemplos, ¿no? En el adjetivo, ¿no? ¿Para qué nos sirve el adjetivo? Para expresar cualidades de las personas, objeto o cosa, ¿no? Muchos hemos escuchado del adjetivo calificativo, ¿no? Entonces el adjetivo nos va a servir para expresar cualidades de personas. El verbo para expresar la acción,
el pronombre para sustituir al nombre, ¿no? Al sujeto, ¿no? O el adverbio también, el que va a indicar las circunstancias, que pueden ser lo que hablábamos hace rato, ¿no? Los complementos de modo, de lugar, de tiempo, de cantidad en su conjunto son adverbios, ¿no? Porque en una oración puede haber complemento de modo, puede haber complemento de lugar y puede haber de tiempo. En su conjunto eso forman adverbios, ¿no? Y las palabras de enlace, lo que ustedes conocen como conectores, ¿no? Nos van a servir para unir ideas, palabras o oraciones completas, unir una oración con otra, ¿no? Entonces va a servir de conector, nexo o enlace, como quieran conocerlo, ¿ya? Esta lámina, practíquenla, memorícenla primero, pero luego analícenla, interprétenla, no aplíquenla y que se les quede en su memoria a largo plazo. Bien, jóvenes, hasta acá nosotros llegamos para esta clase. Les voy a pasar